Procuremos en el Evangelio a nuestros parientes. Romanos 16, 11 y 21. Saludad a Herodión, mi pariente. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos el reconocer de tu presencia y el adorarte, que eres grande y maravilloso, santo, santo, santo. Te damos la gloria y la honra. Bendito Señor, te pedimos en este día que bendigas tu palabra en nuestros corazones, que nos conduzcas, Señor, por medio de estos pasajes y que sean de gran bendición para nuestros corazones, de aliento, de fortaleza, que renueves nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras voluntades. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días tengan todos. Hoy es viernes 10 de julio del 2020. Nuestro tema: que procuremos con el Evangelio a nuestros parientes. El día de hoy nos recordamos esta misión, esta gran comisión al mundo entero. Es cierto, comenzando desde el entorno más pequeño, que son nuestras familias, ¿verdad? El núcleo más básico de nuestra sociedad, nuestros parientes más cercanos, y así también los que podrían ser no tan cercanos y muy lejanos. Fíjense que cuando nosotros notamos, esta carta maravillosa a los romanos, ¿verdad? En el capítulo 9, Pablo dice verdad, 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Al leer este pasaje, podríamos llegar al pensamiento o a la conclusión a veces, ¿no? Muy rápida, de que Pablo había sido rechazado por todos los judíos, y en realidad sí, pero no por todos, claramente, ¿verdad? No por todos. Y a veces nosotros llegamos a esa conclusión, aún en nuestra propia vida, que de nuestros amados familiares, de aquellos a quienes o con quienes Dios nos ha bendecido, aquellas personas con las que Dios nos ha involucrado en una familia en este mundo, muchos de ellos no conocen del Señor. Muchos de ellos no han escuchado el Evangelio. Muchos de ellos han escuchado el Evangelio y no han dado una respuesta asertiva, positiva y salvadora por medio del Evangelio. Y muchas veces al leer como este tipo de pasajes o estas declaraciones, pareciera que damos por hecho que en el caso del apóstol Pablo, sus parientes, pues ninguno fue salvo, podríamos llegar a pensar esto. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 16 de la carta a los Romanos, el último capítulo, en los últimos versículos, en las salutaciones finales, notamos en estos versículos, en este pasaje, algo curioso. Primero, es una de las salutaciones más largas que leemos en todas sus cartas. Segundo, que esta carta fue escrita estando Pablo o teniendo una estadía aproximadamente de 3 meses en Corinto, y ahí da testimonio, estando en este lugar, en esta región, acerca de quienes estaban con él, quienes estaban colaborando en el ministerio con él, o quienes estaban cercanos en Cristo, en el ministerio. Puede ser en este caso, ¿no?, aún en la misma iglesia, colaborando con el apóstol Pablo. Esta carta, hemos de recordar, está dirigida hacia los romanos.
Pero es en estos últimos versículos donde nos da testimonio de Herodión. Versículo 11, Herodión, mi pariente. Y después en el versículo 21 nos da esta noticia de que con él están y en el entorno de su relación con Cristo principalmente, Lucio, Jasón y Sosípater, sus parientes, ¿no? Lo cual nos lleva a entender que Pablo tenía un anhelo continuo por sus parientes para procurarles. El capítulo 9 nos declara este amor profundo por las almas, este amor profundo por los pecadores, y el capítulo 16 nos confirma que este amor era un esfuerzo fiel, era un esfuerzo sostenido, era un esfuerzo sincero o honesto, ¿verdad? Por seguir procurando a sus parientes en el Evangelio. Si nosotros procuramos a nuestros parientes en otras formas, de otras maneras, por otros medios, para ayudarles, procurarles, o en el caso cuando se podía visitar de una forma sin restricciones, ¿verdad? Visitándoles, ahondando en esas relaciones, bueno, debería procurarse, pero en realidad, hermanos, algo que nos enseñan estos pasajes, en primer lugar, es que nosotros tenemos que procurar a nuestros familiares y no dejar de procurarles por medio del Evangelio. De hecho, una de las enseñanzas que tenemos de parte del apóstol Pablo al mostrar su amor profundo por las almas es, evidentemente, que Pablo continuó procurando a los suyos, a sus parientes, no solamente a todos los pecadores y a los gentiles a quienes fue enviado, sino aún a sus parientes, que él no dejó de procurar en ese amor, en el Evangelio, a sus parientes. No nos desviemos del llamado que hemos recibido. Debemos procurar, debemos continuar procurando a nuestros parientes mediante todas las bendiciones y a través de todos los medios que Dios nos dé para amarles y mostrar amor. Pero no olvidemos que procurarles en verdad y con valor, con un valor profundo, con un precio incalculable, es procurarles con el Evangelio. Así que no descansemos, sino que procuremos a nuestros parientes con el Evangelio. Es muy común que ante respuestas, muchas o múltiples respuestas negativas y quizá fracasos, o llamémosle así, ¿verdad? O fracasos a veces rotundos al compartir el Evangelio, nosotros lleguemos al punto a desfallecer. Muchas veces las respuestas negativas llegan a ser a tal punto que nos causa no solamente tristeza, no son un pesar y a veces son hirientes las respuestas, de tal manera que nosotros nos desalentamos de predicar el Evangelio. Sin embargo, hermanos, estos últimos versículos que nos hablan de parientes del apóstol Pablo venidos al Señor en Cristo, es el fruto, hermanos, de procurar, en este caso el apóstol Pablo, ¿no? De procurar a sus parientes, y en el nuestro de procurar a nuestros parientes con el Evangelio. Estos pasajes nos alientan a pensar que debemos buscar ser fortalecidos entonces en Cristo y en su Evangelio. No descansemos tampoco en buscar ser fortalecidos en Cristo y en su Evangelio. Si lo que abunda en nuestros corazones es Cristo y su Evangelio, aprovecharemos cualquier oportunidad al hablar con nuestros parientes acerca de su gracia, acerca de su palabra. Cualquier tema será dirigido a Cristo si en nuestros corazones se halla el Evangelio, si estamos fortalecidos en Cristo y en su Evangelio. En segundo lugar, confiando en sus promesas y a través de la oración. Es un medio en el que nuestras fuerzas que fallan son afirmadas, nuestras fuerzas son retornadas, son administradas con más brío
podríamos decirlo así, ¿verdad? Con mayor fortaleza, confiando en sus promesas y a través de la oración. Es como si desfallecemos, seremos fortalecidos, o cuando desfallezcamos, seremos fortalecidos. Y un buen medicamento, un buen tónico para el desaliento en nuestros corazones es negarnos a nosotros mismos. Es cierto que el apóstol Pablo recibió un rechazo profundo, decidido, amenazante, y esas amenazas eran de muerte. Y muchos seguramente, entre los cuales habría gente que eran sus parientes. Pero como vemos en el versículo 11 y en el versículo 21, allí están por lo menos 4 de sus parientes que dan testimonio a los creyentes que leemos después de tantos años, después de tantos siglos, que la obra del Evangelio tiene frutos, que negarse a uno mismo y dar prioridad a Cristo y a su palabra tiene frutos. Nosotros debemos confiar, hermanos, en el poder del Evangelio, en el poder del Espíritu de Dios, aplicando el Evangelio, aplicando a Cristo a cada corazón. Seamos alentados en cuidar, en procurar el Evangelio, en procurar a nuestros parientes con el Evangelio, antes que con cualquier otra cosa. Oremos. Gracias te damos, Señor, por renovar nuestras mentes, nuestros corazones, en estos versículos tan sencillos, en estas salutaciones que podrían no ser más que informativas. Señor, gracias porque ese testimonio nos es de bendición, Señor. Te ruego que al igual que a mí o como a muchos, Señor, nuestro corazón sea alentado, sea animado, que nuestro corazón descanse, Señor, en tu palabra, en tus promesas, que nos conduzca a la oración y a no cesar, Señor, de esforzarnos. Si somos rechazados, Señor, si somos señalados, si somos menospreciados, danos de tu gracia, Señor. Que tomemos con gozo la cruz, que caminemos tras tus pisadas, que ofrendemos a ti, Señor, cualquier rechazo, cualquier ofensa, que ofrendemos a ti, Señor, cualquier tristeza, y que no cesemos, Señor, de procurar a nuestros amados parientes con el Evangelio. Te lo rogamos, Dios, en el Cristo Jesús. Amén.